@Radio Éter MDP en todas las redes sociales. Va, en todas no, solo en las que vos usás. Estamos en todos lados. La ciudad que emerge de las ruinas y trae claridad para decir lo que se calla. Las voces para acompañar tus tardes. Ciudad Alquitrán, porque nadie puede ser feliz en soledad. Muy buenas noches, alquitranes. Nos encontramos en un nuevo capítulo, en este caso el número 56. A un día de celebrar, porque no pudimos hacerlo en el día de ayer, pero de celebrar el natalicio de Gustavo Cerati, un cantautor, músico muy importante de la República Argentina, así que lo vamos a estar abordando como eje en el día de hoy. Mi nombre es Agustín Evangelista y los vamos a estar acompañando hasta las 22 horas por Radio Éter 90.5, por nuestro canal de YouTube Ciudad Alquitrán, que se pueden suscribir, que es absolutamente gratis y nos dan una mano enorme para seguir creciendo. Y también nos pueden seguir por nuestro Instagram, @Ciudad Alquitrán. Tenemos un refuerzo, porque viste que se habla de incorporaciones, ustedes vieron. Estamos en época de mercado de pases. Sí. Época de mercado de pases y se habla de incorporaciones y refuerzos. Cuando se habla de incorporaciones, cuando son horribles y uno trae para hacer bulto. Claro. Y cuando se habla de refuerzos es jerarquía. Claro. Jerarquía, carácter, orden dentro del grupo. Un tipo que llega y juega. Un tipo que llega se y juega. pone la camiseta y sale a la cancha. Directamente, porque a mí me gustan los jugadores que uno agarra y le dice hay que hacer esto, con hay carácter. que hacer el otro, y juega de todo. Sí. A mí me gustaría hacer una consulta para entrar un poco más en tema. ¿De qué signo sos? Bien, hola. Hola, ¿qué tal? Todavía no presentamos, pero vos contestás simplemente, sí, es una palabra. Perfecto. Cáncer. Cáncer. Ay, emocional. Emocional. No estaría... Un tipo emocional. Sí. Así que bueno, vamos a ir a la presentación. Tengo a mi derecha a la queridísima Cecilia Villarreal. ¿Cómo estás, amiga? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a la mesa, buenas noches a la audiencia. ¡Feliz cumpleaños, amigo! Muchas gracias, amiga. Tenemos ahí un festejito, unas banderines y una tortita que en breve vamos a estar ahí soplando las velitas y acompañándote. Increíble, en muchas estos deseos. gracias. La verdad no lo esperaba. Programón, hoy la verdad que el que tenemos... vamos a ir como recorriendo un poco más allá de su historia musical, también su historia, su infancia, así que vamos a ir compartiendo cositas lindas de Cerati. Todos los fanáticos de Soda, todos los fanáticos de Gustavo Cerati que se prendan a Ciudad Alquitrán por la 90.5 Radio Éter, se pueden comunicar con nosotros al 223-6838-211. Cuéntenos sus anécdotas, si han ido a ver a Soda, si lo han ido a ver a Cerati, ha tenido presentaciones en Mar del Plata, que los vamos a estar abordando. ¿Cuál es el álbum que más te gusta? Uy, qué pregunta difícil porque tengo bueno, que caretearte. Pero voy a hacerlo. Okay. Canción Animal. Bien. Canción Animal. Gran álbum. Porque hoy se da como una fusión. Siento que uno llega a la radio, tiene una torta de cremoso y batata, que es lo que a uno más le gusta, y dice, bueno, hay una fusión, porque hoy justo hablamos de Cerati y personas como la que voy a presentar, hemos vivido esta contienda, a lo mejor en el mundo del rock, póngalo también, entre Soda y Los Redondos, y hoy a lo mejor puede ser como otro paso en nuestra vida de unificar ciertos criterios. Voy a presentar a Matías Bocha García. ¿Cómo estás, ¿Cómo amigo? andan? Buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Todo bien? Nada, entusiasmado, la verdad, porque uno ya hace rato dejó esa dicotomía estúpida de Soda o Redondos que vivió en la adolescencia, ¿no? Donde no era válido escuchar las dos cosas, ¿no? Donde un punk no podía escuchar metal, un cumbiero no podía escuchar rock y viceversa, un rolinga no podía escuchar, no sé, otro género, un alternativo o lo que sea, y un ricotero no podía escuchar Soda o un fanático de Soda no puede escuchar Los Redondos. La verdad es que no tiene sentido alguno porque sacando las banderas de lado y los gustos personales, creo que Gustavo Cerati es el artista que más hizo por la música de nuestro país en cuanto a lo que es el rock nacional, ¿no? Es el que llevó más lejos y el que traspasó las fronteras de la Argentina para llevar nuestro rock nacional al resto de Latinoamérica y posteriormente al mundo.
Y nada, y desperdigó, ¿no? esa forma de hacer música que tenemos muy particularmente los argentinos, y abrió el camino para muchas bandas que vinieron después, ¿no? Incluso bandas actuales que hoy hacen giras por Latinoamérica y llenan estadios como si tocaran en Argentina, y la verdad que esa puerta, ese primer paso, esa frontera la rompió Cerati y Soda Stereo más puntualmente. Pero bueno, con Cerati a la cabeza, y creo que está bueno reivindicar esta clase de artistas, más allá de que te puede gustar más o menos. Es innegable su calidad y su carrera camaleónica, ¿no? Porque el tipo se fue transformando, probando todos los géneros que se le cruzaban y que tenía ganas de hacer. Innovó con el techno, con la electrónica, cuando era una mala palabra en el rock, ¿no? Jugar con samplers, con sintetizadores. Transgredió muchas cosas, muchas fronteras que en esa época, en un rock muy, muy pacato y muy en el sentido de, bueno, vos estás encasillado acá, no puedes salir de acá. Él, en ese sentido, siempre le chupó un huevo y terminó haciendo lo que quiso, gracias a Dios, y por eso hoy podemos disfrutar de su música, y vamos a ir repasando obviamente su carrera, su música y también su transformación física, ¿no? Porque fue un tipo que además fue precursor en esto, tanto él como el resto de los Soda, fue precursor en esto de la imagen, ¿no? De la estética, de cómo se presentaban ante el público, ¿no? De tener, quizás por esa formación de estudiar marketing y demás, tenía también, ¿no? Esa cuestión de que importaba la forma en que se presentaban las cosas y no solamente el contenido. Entonces creo que es un artista muy completo, muy importante, y si no el más importante, por lo menos en cuanto a lo que ven el resto de los países de nuestra cultura musical. Sin lugar a dudas, amigo. Y ahora vamos a presentar a nuestro refuerzo de lujo que tenemos en este equipo de Ciudad Alquitrán, a nuestro productor que va a jugar versátil. No vengan a buscar en este programa, en este proyecto, que la heladera va en la cocina, el sillón va en el living. Acá todos jugamos de todo y es lo que nos divierte. Por eso voy a presentar a un queridísimo amigo, el señor Lucho Masi. ¿Cómo estás, amigo? Un gusto, tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la presentación. Bueno, contento de estar acá acompañando desde este lado. La verdad que me tocó un día especial, porque venir y ver esa torta maravillosa ya da la pauta de que algo bueno hay. No hay repostera que pueda igualar esa torta. La verdad que no. María René, Un poroto. ¿Quién sos? ¿Dónde estás? ¿Quién sos, María René? Para que lo vean Sin bien en lugar a cámara, dudas. pero tener esto acá enfrente es una maravilla. Y bueno, con Cerati también, que es un tema tan lindo para abordar, me parece una ocasión muy especial y muy agradecido de estar acá. Muy bien, amigo. Y también vamos a presentar a nuestro científico del antro, el señor Martín Melograno. Buenas noches, Martín. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Buenas noches, amigo. Muy bien. Una linda noche hoy, la vamos a pasar bien, me parece. Bien. ¿Cómo es tu relación con Gustavo Cerati? Fue muy cambiante, de hecho. No es de mis artistas favoritos, pero es un poco como el tango, ¿viste? Después llega. Lo aprendés a valorar por ahí, Claro. más tardíamente. Claro. Al principio no... Para ahí puede ser que no lo haya entendido del todo, hay que bucear un poco, a veces, para encontrar lo que a uno le conmueve, tal vez. Es un artista muy prolífico. Ujú. Aún en lo que no está en la primera capa de lo que uno averigua de Cerati. Por ejemplo, a mí me gusta la fase más electrónica. Claro. Bueno, ha tenido varios proyectos incluso, fuera de Soda Stereo, fuera de su carrera solista, de música pura y dice y llanamente electrónica. Claro. Aún así, lo que más me cautiva de Cerati, vos un poco lo hablaste, de que siempre le chupaban un huevo ciertos estándares que se llevaban también. Cerati, creo que más bien inconscientemente me parece, siempre fue, incluso no le importó el preconcepto que tenían de él. Se llevó muy bien siempre con esta cuestión de estar expuesto todo el tiempo, de la fama, ¿no? Por lo menos para el afuera, ¿no? Probablemente internamente en algún momento lo haya sufrido, pero
si hacemos esta comparación rápida con Los Redondos, Claro. es totalmente lo opuesto a cómo afrontaba el Indio su fama, ¿no? Sí. Y siempre lo llevó muy bien, la verdad que aprovechó de eso para dar a conocer su obra y su arte, que era lo importante, ¿no? Sí, también, y un poco me parece post-mortem, también se apareció un concepto de Cerati sobre alma impoluta que vaga por el cosmos y vos lo escuchás hablar y era otro zángano. Y se reía un poco de eso, me parece sí. también. Sabía mucho reírse de sí mismo. Se lo acusó mucho de servirse de más de ciertas influencias. Y incluso en medio de recitales, después podríamos ver un ejemplo. Claro. Ha sabido reírse de eso mismo. Eso es un poco de las cosas que se aprenden después cuando uno al principio no le cierra el concepto. Bueno, después bucea y encuentra en alguien tan prolífico como él, algo se encuentra, siempre. Sin lugar a dudas, amigo. Le pedimos a la gente, si se quiere comunicar con nosotros, al 223-6838211 y también por nuestro canal de YouTube, Ciudad Alquitrán, que lo vamos a estar leyendo en vivo. Traje para que hablemos un poquito de Gustavo, que ayer estaría cumpliendo 67 años. Las presentaciones que tuvo en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Él tuvo su carrera con Soda Stereo, por supuesto. Una gran relación con Mar del Plata, sobre todo con Soda. Exactamente. Enero de 1988, los 3 recitales, o sea, los 3 años que vino, en distintos recitales que hizo, con distintas giras, fueron en el mítico Superdomo, en el viejo Superdomo de acá de la ciudad, que hoy están haciendo un edificio, o hicieron un edificio. El primero fue enero de 1988, 2 shows, el 26 y el 27 de enero, durante la masiva gira de Signos. Muy bien. También en enero de 1990 fue el concierto de cierre de la etapa argentina de la gira Doble Vida en el Superdomo, como bien decíamos. Y en 1993, febrero de 1993, 2 presentaciones el 5 y el 6 de febrero, siendo Mar del Plata la única ciudad fuera de Buenos Aires en recibir el Dynamo Tour en el país. Esto que bien estábamos hablando de presentaciones que han sido históricas, porque también tenemos que ir a las giras como solista. Claro. Lo que fue Siempre Soy en 2003, que se presentó el 19 de abril de ese año, y Ahí Vamos en 2007, fue su último concierto en la ciudad de Mar del Plata como solista el 6 de enero, en el Parador Arena Beach, ante más de 30.000 personas. Un show multitudinario. Gratis. En Exactamente. la época que ¿Cuándo fue? se nos permitía disfrutar de esas cosas gratuitamente. Te tomabas el 221 Sí. hasta allá, me acuerdo. Tenías que no podías, si entrabas por la puerta tenías que entrar libre de todo, claramente. Claro. Entonces llegábamos a la heladerita, Por la playa. por los médanos, Claro. por las dunas, una travesía cual beduino en el Sahara, pero llegábamos después y era una fiesta, tenías la heladerita, estabas viendo a Cerati, a Charlie, ha tocado en esos recitales, ha tocado... Qué manera de ver Tupeco, artistas Los y Pericos, bandas. me acuerdo Decadente, también. Sí. Perico, Ilia Curiaki. Las pelotas, Capanga. Sí, bueno. Pero Cerati la era gente, una... para que la gente ahora lo entienda, ¿vieron cómo ir a Mute? Pero, Claro, pero si Mute quedara en Egipto. Pero gratis. Algo así. Pero gratis. Y uno de, Sobre de los todas las últimos que me cosas. acuerdo así creo que fueron, no sé si los Cafres, que habían tocado tipo en 2010, por ahí. Sí, y puede también ser. había movido muchísimo, porque era también era como el gusto, ¿viste? El evento en Es sí. que aparte si ibas a pasar todo el día a la playa y después Claro. tenías una banda de la puta madre tocando para vos con Sí. una producción importante, ¿no? Porque la calidad de artistas que tocaban eran de primera línea. Cerati en el momento que toca era ya un artista recontra, reconocido y consagrado, ¿no? Entonces esas producciones la verdad que estaban buenísimas porque acercaban el arte a gente que por ahí no hubiese pagado una entrada de Cerati, que seguramente no era de las más baratas, pero lo podías ir a ver y por ahí descubrías un artista o te picaba un bichito de algo que vos de otra forma no hubiese llegado. Pero bueno, ya se terminó esa época Esa bendita. La Hoy en verdad día que sí. las playas apenas tienen arena y ya son privadas también. Claro. Así que bueno, también podemos hablar de lo que son los álbumes en estudio, en orden tanto de Soda como de la carrera solista de Gustavo Cerati. Yo tengo para ir
si querés, no sé cómo pensabas vos, si los ibas a nombrar a todos. Solamente los iba a nombrar, vos lo tenés por ahí más desarrollado, ¿no? No, hice una especie de fotogalería para ir viendo también su imagen, cómo fue cambiando con el tiempo me y su gusta estética. Y de paso aportar alguna pastillita sobre ese momento específico, ese álbum, ese hito en la historia de Gustavo, como para ir desarrollando a lo largo del programa. Pero si querés arrancamos por lo que vos quieras. Vamos a puntualizarlo más que nada porque tenemos los álbumes en estudio de Soda, que era Soda Stereo en 1984, Nada Personal en 1985, Signos en 1986, Doble Vida en 1988, Canción Animal en 1990, Dínamo en 1992 y Sueño Estéreo en 1995. Hay una particularidad con lo que son los discos solistas, porque el primero de 1993, él estaba en Soda. Sí, en ese momento. Claro. Sí, es un momento importante en su vida. ¿Cómo estaba en Soda todavía? Muy particular. Claro. Estaban 2 años más o menos Claro. desde el último disco. Claro. 95 dijiste el último. Estamos hablando de entre razón. Dínamo y Sueño Estéreo saca Amor Amarillo en 1993. Claro. Claro. Ya estaba la última etapa de Soda, lo que lleva un desgaste de una relación. Sí, después de una saca 2 banda. discos más con Soda, pero esa es una etapa que lo agarra él con muy en pareja con la chilena Amenábar, que estaba en Amenábar. ese momento. Sí, sí, sí. De hecho, él se baja de una gira de Soda porque ya estaba ultrapasado de rosca, ya no estaban bien las cosas, y decide mudarse a Santiago de Chile a vivir una vida totalmente distinta, alejada de toda la parafernalia, y es en ese momento que Cecilia Amenábar queda embarazada de Benito, y bueno, él hace esta especie de disco solista, ¿no? En ese contexto, un disco completamente distinto a lo que venía haciendo, y nada, con la inspiración de su hijo por venir, ¿no? Como musa inspiradora. Pero bueno, después vuelve a Soda y retoma todo eso. Pero sí, fue como un parate. Un lapsus. parate, ¿no? Claro. Claro, fue un bajar a la tierra y nada, tomar un poco más de impulso. Pero nada, perdón amigo que te corté. No, por favor. Amor Amarillo en 1993, Bocanada en 1999, Siempre Soy en 2002, Ahí Vamos en 2006 y Fuerza Natural en 2009. Si me preguntás de los discos solistas, creo que Ahí Vamos fue la obra que más me gustó de Gustavo Cerati. Fuerza Natural tiene Ay, muy buenos sí, temas. Fuerza Natural Sí. también, tiene temas muy lindos. Sí, Cactus es un tema que a mí me lleva a otro lado. Sí. Tiene un par de cositas lindas. También entender de dónde habla cada uno. Particularmente yo hablo de un lugar de este descubrimiento de grande y de sacarse todos los prejuicios. Claro. Nosotros éramos una generación y una época donde cantábamos por la muerte de Gustavo, cuando lo sentíamos de esa manera tan futbolera, ¿no? Como tan barra de la música, hasta que después uno se da cuenta que es una terrible estupidez y puede disfrutar de la música, porque la música es música. El Claro. famoso Papo no se murió. El famoso Que lo Papo. cantábamos en recitales en La Mula, en la Vinoteca. Exactamente. Y hoy me acuerdo de eso y también digo, qué estúpido. Y lo he hablado esto casualmente hace no mucho. Es Me que- acordaba de esa, como decís vos, futbolización de decir, lo mismo, viste, no, que los Beatles o los Rolling Stones, y te pueden gustar los dos. Los Claro. dos, O sea, claro. perdete de uno y sos un boludo. Claro. Y bueno, lo mismo pasa con Ahí lo va, nacional. esa es la reflexión ahí. Acá nos manda Esteban, saludos amigos, acá estoy para aprender más de Gus, también lo descubrí de grande y quedé iluminado por su etapa solista, saludos. Una persona que Un abrazo. Una persona que reivindicó Qué mucho grande su etapa. Esteban, un abrazo grande para él. Le mandamos un abrazo. Sí, amigo. Quien reivindicó mucho su bajista de la puta etapa madre. solista fue el señor Carlos Solari. Es que en su etapa solista él se liberó, si se quiere, por decirlo de alguna manera mal y rápida, de la presión de ser Soda Stereo, ¿no? Y poder experimentar con otros sonidos, con otros ritmos, con otras cuestiones que por ahí en la banda no se le permitía, no solo por sus compañeros, sino también por la productora, ¿no? Tenés otro tipo de presiones. Y él como que al liberarse de eso, empezó a hacer discos cada vez mejores, ¿no? Y cada vez con cosas nuevas, ¿no? Y siempre innovando y transformándose. Él incursiona incluso mucho en lo electrónico, haciendo proyectos alternativos, incluso editando algunos discos puramente de techno, que eso le permite también hacer escuela, ¿no? Porque él lo hacía siempre en colaboración con algunos otros artistas por ahí más del género, y eso le permitió también aprender a él para después hacer esos discos solistas del carajo que hizo. ¿Quieren que vayamos a empezar
hacer este reconto o te quedó algo? No quedó nada, yo iba a preguntar porque tenemos una entrevista en el día de hoy Claro. a las 9 de la Claro. noche. Entonces, ¿quieren que peguemos con lo que tenés vos? Yo diría de ir del informe? repasando la Vamos historia. repasándolo Cuando, y tenemos lo de cuando Ceci llegue también. las 9, sí, claro, obvio. Vale, Cuando llegue las metele. 9 hacemos la Sí, nota y una. cerramos por ahí con un poco. ¿Estás Vos de vas a acuerdo? hablar de una historia de Perfecto. cuando era chico. Claro, Eso. de cuando era Bueno, niño. vamos a arrancar por el principio. Vamos a entonces. arrancar por el principio. Bueno, Dale, Ceci. arranquemos. Tenemos algunas imágenes también para ilustrar lo que ¿Después va a podemos contarse. hacer una rondita de tema favorito? Como siempre. Sí, podemos Sí. ir hablando mientras tiramos los discos, Sí. podemos ir nombrando alguno que nos guste. ¿Puedo ¿Qué pedir te un tema? parece? Dale. Canción animal, pero del Unplugged, ¿puede ser? Ok. Gracias. Bueno, tenía también, o sea, una imagen que había descargado, pero seguramente, o sea, de la imagen de Cerati de chiquito que aparece en todos lados, que es esa carita. Casi un bebé. Ahí la ponemos. Sí, ahí está. Ya la vamos a ver. Bueno, vamos entonces a entrar un poco en los comienzos de Dale. este gran artista. Que hoy, como hablábamos un poco, multiversos, ¿no? La verdad es que fue desde muy niño, por suerte, o sea, estuvo acompañado, o sea, por la familia, que desde muy chiquito, o sea, empezó a tocar, o sea, clases de guitarra, de piano, las historietas. Ahí está, mira qué lindo. Las historietas, los cómics. Desde muy chico fue como que la familia ahí muy involucrada y ofreciendo siempre distintas cosas artísticas. Sí. Y él la verdad es que pudo como apropiarse de todo eso y empezó, o sea, a crear sus propias historias, propios personajes que él creaba, y dentro de esos personajes le creaba también, o sea, una historia y un contexto, ¿no? Que creo que también eso es lo que después le sirve como puntapié para después producir sus obras, ¿no? Esa producción general que hace de ese arte Sí. de crear un personaje, crearle una historia, crearle un contexto. La verdad es que es muy interesante poder pensarlo en todas esas facetas, porque lo artístico, lo musical, la parte gráfica, la escenografía, esto, o sea, que decía el Bocha, ¿no? De que no tuvo inconvenientes con la tecnología y en esta cuestión, o sea, de hacer, o sea, electrónica, de utilizar como que empezó a incorporar todo lo que en un momento tal vez se consideraba que no era música, empezó a incorporarlo y a que sea parte de su obra también. Sí, sí, Así sí. que eso está bueno poder pensarlo desde ese lugar. Y una de las cosas que ahí, buscando un poco de su historia, esto que plantea, ¿no? O sea, que es un niño, o sea, que dibuja, que tiene, o sea, un riff que lo guarda cuando él lo empieza a hacer como a los 13, 14 años, y después de grande puede transformar, o sea, todo ese mundo infantil en el mundo, o sea, de sus obras que ya lo hizo como adulto. Bien. Entonces, cómo va quedando, ¿no? De esto de niño, cómo va sembrando, cómo va quedando ahí esas semillitas para después toda la producción que realiza. Eso me pareció fantástico, ¿no? Como... Tiene mucho de los artistas también, ¿no? De esta cuestión de jugar y siempre dentro de lo que es la obra de cada artista, que tiene como ese niño interior de entre la base de lo que vos haces y lo que vas incorporando, termina formando parte del todo, ¿no? Que es lo que Claro. pasa con Gustavo. Sí. Y, tal y cual. moldearse también un poco con la época, ¿no? Porque siempre los referentes Sí. que debe haber tenido, él nace que en 1959. 1959. Y bueno, de chico, por más que era muy chico, agarró toda una onda de ebullición del rock cuando todavía acá se cantaba en inglés y se pasa después al español. Y yo creo que eso, mal que bien, un poco te marca. Sí. Si bien él es adolescente en los 70. Él va a una escuela privada Sí. y en esa escuela, o sea, también, o sea, ahí empiezas a armar, o sea, un grupo con compañeros que empiezan a participar de distintos festivales. Así que desde muy chico está arriba del escenario, o sea, como que tiene una características bastante propias para esa época de un niño, o sea, de poder subirse a un escenario. Y para ir hablando un poco más de sus características, vamos a entrarnos en lo que es la carta astral, ¿no? Bien. Que por eso le preguntaba de qué signo es, porque si nos volvemos al programa del director técnico de Francia, Hoy sí, Domenech. vos no estarías en el equipo. Yo no entraría en el equipo. Él tampoco. Él tampoco, claro. O sea, que estaríamos nosotros. por Ustedes dos ahora. nomás. Con él. Por Ustedes ahora. Si no nos ves jugar. Claro, sí. Así que bueno, por eso era más que nada saber cuál era tu signo Sí, astral. es por el último día igual, pero sí cuenta, porque es del 22 de julio, hace poquito. Claro. Sé que al otro día arranca Pero Ah, ¿a qué nada de hora- ser de Leo estuviste. ¿A qué hora naciste? a las
¿Después de las 12 del mediodía o antes? No, antes. Antes. Ah, entonces sí. Como sí. a la 1:30 de la mañana. Ay, qué pesado, pobre la madre. Sí, ¿no? hacía Justo. mucho frío. Claro. Qué Me lindo dijeron eso, horario. que hacía mucho frío y Qué voy a lindo. nacer. Bien, bueno, eso lo desarrollaremos en otro capítulo. Vamos entonces a la carta astral de Gustavo Cerati. Bueno, según los datos que se tiene, o sea, de la astrología, Sí. nació el 11 de agosto de 1959, según lo que se dice aproximadamente a las 6:35 de la mañana. Pero Bien. esta carta astral se saca por diferentes datos de dónde nació y dónde estaba ubicado, se toma a las 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana. muy Entonces, bien. ¿qué es lo que nos cuenta su carta astral? Que tiene el sol en Leo. Como hemos hablado ya de Leo, es una cuestión que tiene identidad, que tiene, o sea, expresión, que es creatividad, esa necesidad de construir, o sea, una propia voz, una propia versión, o sea, ya desde niño se le observaba que tenía un sol importante en Leo, ¿no? Por lo que estábamos viendo también por las fotos, cómo de una foto vos podés ver la personalidad de un pibe y en Gustavo se ve. Claro, tal cual. Y esto que para mí de verdad me flashó muchísimo, que él desde niño empezaba a construir de las historias que él le contaban y que él leía, empezó a construir historias propias. Claro. Que eso para un niño es un montón. Es un montón. Sí, sí, sí. La verdad que eso habla mucho también, o sea, de su signo. Y bueno, obviamente, o sea, tiene la luna en Escorpio, que hablamos de una intensidad emocional, de una transformación, una profundidad, que eso también creo que en su etapa más solista es donde él puede como encontrarse con esa oscuridad y como bucearla un poco más y desarrollar, como entrarse sin tenerle miedo a esa parte propia. Es que todo ese mundo que es el mundo Cerati, a mí me da una sensación de que todo lo que los seres humanos podemos vivir de distintas maneras a partir de nuestras personalidades y nuestra forma de ser, siento que todo lo que puede haber vivido Cerati tiene como una cuestión, no sé si delicadeza, no sé si se trata de finura, pero o de prolijidad, no le encuentro bien la palabra, pero como que todo es Sutil. medio, sí, hay una sutileza, hay como cuando vos tenés ciertas formas de actuar en una mesa, con el tema de los cuchillos y los Una tenedores. elegancia, decís. Elegancia, todo es con elegancia, ¿me entendés? Sí. Hasta la misma oscuridad. Tal cual. Ejemplo, cuando va y habla con una chica, no me acuerdo qué chica era, y la chica le dice, ¿qué es lo que a vos te gusta? Y yo creo que de 10 hombres, 6 o 7 hubiésemos dicho algo distinto, o sea, algo igual, y Gustavo hubiese dicho algo distinto, que qué fue lo que le dijo, lo prohibido. Claro. Lo prohibido, le dijo el tipo. Es Todo así excelente tan esa elegante, respuesta. boludo. Es excelente. Es excelente. Aparte veo la cara del tipo. Claro. Qué lindo. Bueno, eso, o sea, por eso una profundidad que cuando él entra en su etapa solista, creo que pudo como, nada, exponencialmente, o sea, desarrollarla y lo diverso de todos sus discos, ¿no? Sí. Eso es su luna en Escorpio, esta cuestión, o sea, de la transformación, profundidad, del erotismo, porque es muy sensual, muy seductor. Todo. ¿No? Pero como... Tranqui, estamos haciendo el pase Claro. porque acá ustedes saben que nosotros tomamos mate, viene Sí. el operador y Está toma muy porque bien. somos una gran familia. No, ¿esto qué hago con esto? Esto por si quiere cambiar la yerba. Claro. Pero si no lo dejamos ahí. Y después lo vemos. Y un dato que, mira, vamos hasta ahí, te involucra de alguna manera, tiene ascendente en Cáncer, ¿no? Sí. Cáncer, claro, esta cuestión, o sea, de la sensibilidad, de la intimidad, de la familia, porque más allá de todo este personaje que mostraba, o sea, para el afuera, él siempre, o sea, volvía a esta cuestión, o sea, de las hermanas, de la familia, muy familiero. Muy. Hay un par de documentales donde en History creo que armaron de Spinetta, armaron de Cerati, y ves como que toda la familia, él tenía un vínculo muy fuerte, ¿no? Sí. Y no se perdió por la fama. O sea, la familia siguió siendo siempre ahí como ese ancla para volver. Sí. Así que bueno, ahí también su ascendente en... Quería agregar una cosita, pero de los pocos músicos que le conozco tan bien la madre. Porque es verdad eso. Sí. La madre tuvo, obviamente, a raíz de lo que ocurrió,
pero hubo un papel preponderante, pero de pronto se la entrevistaba, hablaba, cosa que de otros músicos, qué sé yo, que me han gustado mucho y no he conocido su familia de esa forma como Sí. él. Y sin ser sin ser algo mediático, no era la madre de Rodrigo, ponele. ¿Me Claro, entendés? sí, Claro. totalmente distinto. Era sí. todo delicado, aparte que la madre de Rodrigo nunca podría ser la madre de Gustavo Cerati. jamás. No. Pero bueno, estos son un poco de sus características de su carta astral, que, a ver, o sea, como siempre decimos, o sea, no son determinantes estas cualidades, pero bueno, también se van desarrollando, o sea, a medida que la persona va creciendo y se va reflejando en todo su proceso. Y esto que decías de la madre, ¿no? Y de su ascendente en cáncer y... Lo que sucedió después cuando él tuvo el ACV, ¿no? O sea, esta cuestión, o sea, del estado vegetativo que quedó. Yo creo que también ahí el artista pasó a contar otras historias. Creo que se empezó a ver a Cerati y a su familia desde un lugar muy distinto y que creo que también, o sea, lo hemos pensado, ¿por qué eso de ir sosteniendo, ¿no? ¿Cómo este tema, o sea, de la calidad de vida, del sostener, del Se volvió soltar? a hablar de la eutanasia, incluso. Tal cual, La o sea, eutanasia se volvió a hablar. fue un momento donde se puso en tema esta cuestión de cómo son los cuidados, o sea, cómo él está sosteniendo, o sea, físicamente todo esto, cómo la familia sostiene emocionalmente, físicamente todo esto. Así que bueno, ha generado grandes debates también en cuanto a su desenlace, ¿no? Sin lugar a dudas. Y uno piensa también, ¿no? Si uno tuviera que pasar por esa situación, de decir cuánto tiempo vas a visitarlo, cuánto tiempo vas a verlo y cuánto tiempo está en el mismo estado. Lo Claro. que pasa Que está y no claro, está. sí, es difícil también decidir porque uno no está en ese lugar, ¿no? De la familia Claro. en ese momento. Yo he hablado con gente, con músicos entrevistados que lo iban a visitar y sentían una conexión más allá de su estado, ¿no? En ese momento. Entonces, bueno, imagino que la familia también lo debería sentir. Sí. Entonces es difícil también, ¿no? Aceptar ese momento, más allá de que uno afuera y fríamente, y pensando las cosas de una manera coherente, entre comillas, dice, bueno, cuanto más. Pero bueno, nada, es difícil. Es ponerse difícil, en esa piel. claro, es difícil sentirlo Claro. ahí, siendo familiar. Aparte que la vida tiene eso que la esperanza es verdad, es lo último que se abandona. Entonces, Sí. por más que pasaban los años, uno pensaba, bueno, Era un día abre tipo los ojos. joven además, ¿no? O sea, Sí. no era más allá de la vida que haya llevado, no era un 51 años, ¿no? persona Cuando grande, claro. debe haber sido por ahí un poco antes. ¿No Sí. fue a la altura del Mundial 2010, el de Sudáfrica? En 2010, Sí, exactamente. fue en 2010 que sufrió Que él hace, el ACV. Claro. hace una gira y terminando un show, al finalizar el show, en Sí. Venezuela, tiene este accidente cerebrovascular, del que obviamente nunca se pudo recuperar, pero fue durante una gira incluso, o sea, él le ocurrió haciendo lo que más le gustaba, Claro. ¿no? Eso también Sí. creo que todo tiene que ver con todo, como se dice. Creo que para ir cerrando esta parte y empezar un poco más ya en la historia más discográfica, sigue conectando mundos. Creo que fue un gran conector, o sea, de distintos tipos de artes y esa sensibilidad que lo caracterizaba, y después de esto, o sea, de su accidente, creo que siguió generando esta sensibilidad, esta presencia que sigue estando. Sí, Y que es sí. re loco sentirlo. Es loco y también está bueno ver cómo te puede acompañar en distintos momentos. Me ha pasado entre el antagonismo de cantar por su muerte en un recital, a empezar a escucharlo, empezar a descubrirlo, disfrutar de Soda. La primera vez que disfruté de Soda fue en Metán cuando fui a laburar y escuchar el Unplugged y decir, me está llevando a otro lugar entre todo el contexto, lo que significaba la naturaleza, y empezar a escucharlo, o estar con alguien y poner un tema de Soda, o un tema mismo de Fuerza Natural, y que te vaya llevando para ciertos lugares. Yo creo que él construye contextos, muchos contextos, Sí, re. y me parece que es importante que quien no lo descubrió, que lo descubra,
que quien sigue con prejuicios, que me están mandando mensajes, que se lo saquen de una vez por todas, porque se están perdiendo de una gran banda y de un gran artista. Un gran productor de historias. Gran productor de historias. Gran productor de historias y de todo su arte. Así que bueno, bien, ¿tenemos algo más? ¿Quieren? ¿O vamos a una tanda? Porque enseguida tenemos la entrevista Un ratito con ya. Bocanada, ¿no? Sí, Y Bocanada, banda histórica, tributo a toda su obra, que hoy vamos a estar conversando. Bien, qué bueno. Bien, perfecto. Bueno, vamos a cortar acá la torta. Claro, pero porque tenemos que soplar la velita. Ahora sí, vamos a hacerlo ahora porque Sí. la verdad que está increíble y vamos a aprovechar yo fuego. Ah, seguís con fuego. Sigo con fuego. Feliciten a Ceci y manden mensaje porque ha dejado de fumar. Sí. Así que hay que Permiso. celebrarlo. Por favor, señor, métale. Métale. Así que bueno, qué increíble, loco, estar festejando un cumpleaños En y vivo. y Con que esta sea maravilla. Cerati el eje. Yo le saco Sí. una foto Así de que esto, bueno, si me mira lo disculpan. que es esto. Dale. Vamos El a sacarle querido una... postre vigilante. Lo más grande que hay. ¿Estamos para Sí, estamos, la canción? Ahí está. Cumplas feliz. Pedite los deseos, amigo. Feliz. Que lo Cumplas. ¡Bravo! Muchas gracias. Bravo. Se lo quiero mucho, muchas Muy bien, gracias. muy bien, muy bien. Así que bueno, vamos a cortar la torta, vamos a disfrutar un poquito de este fresco y batata Sí. y enseguida volvemos con más Ciudad Alquitrán. Dale. Calenta el agua. Cambia la hierba y en unos minutos seguimos mateando. Ciudad Alquitrán. Por la 90.5. Radio Éter. La responsabilidad de comunicar sin faltar a la verdad.